ministerio de enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Buen día, bendecidos. Así como dijo el apóstol Pablo, voy a decir en esta mañana, declarando, para ti, gracia y paz de Dios sea siempre con todos ustedes. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea siempre con todos. Y gracias a Dios que fue así. Ok, un cordial saludo de parte nuestra, bendecido, de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, declarando que todo está bien, declarando que estamos disfrutando de buena salud y que seguimos creciendo en el conocimiento de su gracia, porque así como se enriquece nuestra mente, nuestro interior del conocimiento de su gracia, pues bendecido, cada día más sabemos de lo que Dios nos ha concedido. Y de igual forma, bendecido, este es lo que trata nuestro ministerio, porque recuerda que la iglesia Vino Nuevo de la Palabra Revelada es el ministerio de enseñanza de la palabra. Y cuando hablamos palabra, pues le colocamos nombre y apellido de la palabra revelada. ¿Ok? De la palabra revelada. Aquel misterio que tanto el apóstol Pablo recibió y fue escogido, ¿verdad? Para que él aclarara el misterio o diera a conocer el misterio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, veníamos hablando de ese título que tanto me impactó la semana pasada, de la gracia destinada a ustedes, a lo que refiere el apóstol Pedro. Vamos allá para recordar, para tomar enseguida una vez el hilo de la enseñanza, de lo que, un pequeño repaso de lo que dimos la semana pasada. Vamos allá a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 10, que dice: los profetas que profetizaron, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Ese a ustedes es la audiencia, o las personas que estaban alrededor de Pedro. Dicho sea de paso, esto sobrepasa las esferas y las fronteras, como también, ya estamos hablando del tiempo o la dispensación de gracia que arropa o cobija o digamos que sujeta a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y ya hemos aprendido, bendecido, que en la iglesia no está simbolizada o representada por los edificios o por las denominaciones o por las congregaciones. Bendecido, dale gracias a Dios que la iglesia es el Espíritu Santo en cada persona. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, bendecido, que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo para ser su bendecida, para ser su amada. Y por algo también el apóstol Pablo decía cuando saludaba y le exaltaba a Dios primeramente cuando decía: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahorita vamos a repasar un poquito ya eso que te acaba de decir, que está en Efesios capítulo 1. Pero hablando del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 10, voy a leerlo para ustedes, o si no, ten allí, te voy a dar tiempo ahí para que busques tu Biblia y vayas leyendo conmigo. ¿Ok? Tómate un minuto ahí, o unos segundos. ¿Ok?
Yo quiero darle gracias por esa disposición que tú tienes o que ustedes han tenido para recibir la palabra, ¿verdad? Porque de cierta manera, pues, Dios nos ha dado de su gracia. Dios nos ha dado de su sabiduría. Y cada vez que nosotros vemos en las escrituras o vemos el pensamiento de Dios por medio de lo que está aquí contenida en la Biblia o contenido en la Biblia, nos damos cuenta, bendecido, que hay mucho más que nosotros tenemos que aprender. Hay mucho más, bendecido, de las cosas que Dios tiene, oído, que fueron reservadas para la iglesia para este tiempo, ¿ok? Pero mira, date cuenta, y lo vamos a leer, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron, estudiaron. Oye, ellos tuvieron esa misión de no quedarse allí con esa primera palabra o esa expresión o esa afirmación o esa voluntad de Dios, sino que ellos investigaron, se dedicaron, fueron solícitos en querer conocer más el corazón de Dios. Cosa que para nosotros es un gran privilegio, porque cuando vemos personas que se dedicaron a esto y que Dios los usó para dar un anuncio de lo que ya el mismo Dios había establecido en la eternidad, bendecido, queda solamente lo más sencillo y fácil que para el hombre le cuesta trabajo. Pues seguir la voluntad de Dios, seguir la palabra de Dios, seguir el pensamiento de Dios bajo una instrucción bíblica que nos guía, que nos orienta, bendecido, es porque ya fue sustentada por los profetas, porque ya alguien lo habló primero. Entonces, si ya alguien lo habló primero y dio la confirmación que eso fue así, que fue un hecho consumado, que Dios lo estableció así, lo quiso así y lo eligió así para la iglesia, bendecido, eso no tiene tutía que valga. Quiere decir que eso fue así, fue diseñado así, fue hablado por Dios así. ¿Qué hicieron los profetas? Pues investigar un poco más. Y dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Entonces ya podemos ver esa cualidad de Dios, esa característica única de Dios, de el conocimiento previo, de anunciar las cosas antes que sucedan. Eso lo hizo Dios, bendecido. Y mira que cuando a nosotros, cuando tú esperas algo de parte de Dios, cuando tú, mira la frase que puede tener esa redundancia, pero así es. Cuando tú esperas algo de Dios, bendecido, déjame decirte lo siguiente, que te va a ayudar mucho para que aquello que estás esperando y tú crees que se está tardando, o aquello que tú quieres que pase y no ha pasado todavía, bendecido, yo como profeta de Dios tengo que decirte, mira, que esa promesa y esa palabra que Dios habló, bendecido, habló, lo estoy diciendo en el tiempo pasado, aún más allá. Estoy hablando de lo que Dios estableció en la eternidad. Y lo que Dios estableció en la eternidad tenía que ser aquí en la tierra. Como también la palabra profética y la promesa de Dios para tu vida, aquella de la cual tú estás agarrada, aquella promesa de la cual tú estás allí esperando que pase y que eso suceda así tal cual como tú la escribiste, como tú la oíste y como tú la recibiste. Porque lo importante es que tú la recibas. De nada vale, bendecido, que tú lo oigas, que tú oigas la promesa, que tú oigas la palabra profética, pero de nada sirve, bendecido, que tú no te conviertas en un hacedor de eso, de lo que la instrucción te dice que tú hagas. Porque la promesa tiene dos partes. La promesa de Dios y la palabra profética, bendecido, tiene dos partes. Una parte que Dios estableció y otra parte, bendecido, a la cual Dios te llamó a que tú hagas parte. Oído, Dios te llamó para que tú hagas parte de la historia. O sea, para que tú dejes huellas. Aún, ahora no estoy diciendo que tú vas a dejar de existir en la tierra, no. Sino que bendecido con lo que tú haces, bendecido coherente, que vaya coherente con la palabra, bendecido,
tiene un respaldo, tiene una recompensa, tiene un resultado y tiene un producto. ¿Ok? Entonces, pues aquí los profetas se encargaron de escudriñar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Entonces, si estamos hablando de Cristo bendecido, si estamos hablando del Espíritu de Cristo, este Espíritu de Cristo, para explicar un poco más, este Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de Dios. Este mismo Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de sabiduría. Este mismo Espíritu de Cristo es la revelación. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucita el tercer día, date cuenta que aquellos que fueron a ver el sepulcro y no habían hallado el cuerpo de Jesús como lo habían dejado 3 días antes, bendecidos, ellos se espantaron. Pero cuando oyeron esa voz, ¡hey! ellos se turbaron y se asustaron. No, pues mira, ya Jesús había resucitado y se les había aparecido a María, oído, y a todos sus acompañantes en una forma diferente. Ya Jesús con cuerpo glorificado. Y si estamos hablando de Espíritu de Cristo bendecido, ese Espíritu glorificado, ese cuerpo glorificado allí como Cristo, tenía que hacer su acto de presencia una vez, cuando hubiese sido derramado sobre toda carne el Espíritu Santo de Dios. Y estos profetas lo que hicieron bendecidos fue indagar ese suceso, fue ocuparse del porqué, ocuparse de ese misterio escondido. Porque es la forma en la cual Dios se hizo presente, oído, manifestándose en diferentes formas. Dios mismo haciendo su aparición en la tierra sin él dejar su trono. Qué maravilla, ¿verdad? Y es por eso que cuando hablamos del Espíritu de Cristo y esto que estaban analizando los profetas, pues dice más adelante que esto no era para ellos ni para sí mismos, sino que tenía que darse a conocer para que el Espíritu de Cristo te diera la revelación de Cristo en tu vida. Porque es que si tú eres consciente y te hacemos consciente cada vez más y te aclaramos ese propósito de Dios de que Cristo está en ti, bendecido, es porque Dios quiso que una parte de él estuviera en cada uno de nosotros como su casa, como su morada, como su habitación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Ellos anunciaban de antemano, todavía no había aparecido Jesús, pero estos profetas ya lo anunciaban de antemano, los sufrimientos de Jesús y los beneficios o las glorias que venían tras ellos. A estos profetas se les reveló, mira esto, que no era para sí mismo, sino para ¿quién? La gracia destinada a nosotros. La gracia destinada a nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y cuando leo esta porción en el versículo 12, me doy cuenta, bendecido, que el Evangelio de la gracia, el Evangelio del misterio escondido que le fue revelado al apóstol Pablo, y que aquí el apóstol Pedro está haciendo la confirmación de que sí se recibió por medio del Espíritu de Cristo, es el Evangelio que tiene que ser predicado. El Evangelio de Cristo es el Evangelio que tiene que ser enseñado. El Evangelio de Cristo es el que tienen que pararse allí, levantarse, colocarse en pie, ahí sobre sus tarimas, sobre esos atriles, los que enseñan, pastores que enseñan, líderes que enseñan. Porque de primero tienen que enseñar con la revelación. Y cuando se habla de revelación, no estás hablando, oído, de cosas terrenales, sino que estás hablando de las cosas del Espíritu. Y las cosas del Espíritu, bendecido, del Espíritu de Cristo, se disciernen, se han de discernir.
El entendimiento se hace por medio de lo espiritual, de lo eterno y de lo que permanece para siempre. ¿Ok? Entonces, vamos allá al libro de los Hebreos para afirmar un poco más esta conclusión. Y para que, pues, con evidencia bíblica, yo te pueda dar algunos argumentos de cómo operó Dios a través de los profetas para dar anuncios de antemano de lo que iba a suceder. ¿Cuándo iba a suceder? Bueno, iban a suceder cuando la palabra o el verbo se manifestara aquí en la tierra como carne. ¿Ese quién fue? Jesús. Pero cuando se refiere el apóstol Pedro al Espíritu de Cristo, oído, ya tenemos que entender que no era el mismo Jesús que murió. Tenemos que entender que ya era el resucitado. El Espíritu de Cristo. ¿Ok? Entonces mira, dice aquí Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que no se cansa, habiendo hablado muchas veces. ¿Cuántas veces? Yo no sé cuántas veces aquí esto se pueda replicar y lo pueda yo cuantificar para llevarlos a números, para llevarlos a gráficas o estadísticas o algo contable. Pero dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, y que aquí no hay excusa de lo que Dios habló. O sea, cualquiera que me diga a mí que Dios solamente habló una vez, bendecido, aquí el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos, totalmente lo está anulando esa afirmación. Porque aquí dice que Dios habiendo hablado muchas veces. Mira, y una particularidad de Dios es que cuando habla de muchas veces, pues yo entiendo acá, Dios siempre estuvo dispuesto a hablar. Mejor dicho, Dios siempre habló. Como también yo quiero hacerte ver en esta mañana, o en el momento en que estés oyendo la enseñanza, que Dios te está hablando. Dios te está hablando. Y cuando te habla Dios, bendecido, tú tienes que tener oído, tú tienes que tener ese Espíritu de Cristo como Dios te lo dio. Porque es que tengo que hablarlo así porque hay gente que no sabe que lo tiene. ¿Sabes por qué? Porque precisamente esta palabra que habla aquí de los padres, fueron padres. No solamente fue aquel que engendró. Padre fue aquel que recibió la enseñanza. Padre fue aquel que vivió un tiempo, oído, que estaba expuesto a una enseñanza pasada o a una verdad pasada que vivió ese padre. Porque estamos hablando si la descendencia hasta donde llegó Jesús viene de nuestro padre Abraham, de nuestro padre Isaac, de nuestro padre Jacob, de aquel tiempo bendecido. Déjame decirte que hoy lo que quedamos son los descendientes, pero esos padres ya no están. Oído, claro está que mucha gente que tiene el velo puesto o no tiene la revelación de Cristo y se quedó en esos tiempos de los padres, bendecidos, tendrán que recibir y tendrán que hacer y están llamados a hacer porque no conocen otra cosa, oído, por la comodidad de no salir de la comodidad, para no estropear su zona de confort y la forma como están aprendiendo el evangelio. Pero estos padres, oído, estos padres, que lo que habla aquí el apóstol Pablo, estos padres recibieron anuncios. Estos padres recibieron la noticia. Ellos recibieron la buena noticia. Porque dice Pedro que de antemano
oído, a ellos se les había dado la información de los sufrimientos del que había de venir y los beneficios que traía aquel que murió, pero también aquel que resucitó. Entonces, estos padres, dice aquí, son ellos, que Dios le habló, que Dios le tuvo que hablar. Mira, y gracias a Dios que Dios le tuvo que hablar a los padres. Ay, Dios mío, mira esto. Dios le tuvo que hablar a los padres, ¿sabes por qué? Porque, oído, ya la iglesia, funcionando hoy en día, bendecido, gracias a Dios, que hoy la iglesia funciona como hijos. Ya la iglesia hoy, la iglesia de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, oído, ya funciona, ya opera como hijos amados del Padre Celestial, como hijos amados del Padre Eterno. Por eso, bendecido, oye, por eso la gran noticia de Jesús en vida. Muchos estaban inquietos porque el tiempo de Jesús en vida fue muy corto. El ministerio de Jesús en vida fue muy limitado. Pero todo lo que hizo. Y es por eso que lo querían tener mucho más tiempo vivo. Porque es que la gente quiere vivir del milagro. La gente quiere vivir, oído, como en vida Jesús pasó. Porque Jesús fue a los necesitados. Jesús fue a los necesitados, donde necesitaban de sus servicios, donde necesitaban de sus dones. Jesús fue donde necesitaban de situaciones precarias. Donde hubo hambre, ahí estaba Jesús. No había pan, Jesús multiplicó panes y peces. Había paralíticos, Jesús los levanta. Había muerto como Lázaro y Jesús también lo levanta. Entonces, bendecido, ya Dios hoy en día, con el Espíritu de Cristo en nosotros, por eso es que esa gente quería a Jesús que permaneciera ahí por más tiempo. ¿Por qué? Porque hay sabroso que alguien haga por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer. Y gracias a Dios que Jesús lo hizo para salvación. Jesús lo hizo para nuestro rescate. Jesús lo hizo para nuestra salud. Jesús lo hizo para nuestra vida. Jesús lo hizo para nuestro camino. Jesús lo hizo para nuestra prosperidad. Jesús lo hizo para nuestras riquezas. Oído, pero ya no vive Jesús. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo. Ahora vive Cristo en mí. Y si está Cristo bendecido, lo tienes todo. Entonces, ya hoy la iglesia se comporta como hijos. Y como hijos, la iglesia funciona como hijos. Sigo leyendo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo, con H mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí lo puedes corroborar en Juan 1:1. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Ese verbo se hizo carne cuando, llegó el momento justo de la aparición de Jesús en vida, en medio de los hombres. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelentemente nombre que ellos. Mira, qué lectura tan preciosa. Porque cuando aquí el apóstol Pablo está describiendo a Jesús, oído, aquí está describiendo que, si en aquel tiempo Dios habló a los padres por medio de los profetas, en este tiempo, oído, es por eso que la iglesia es tratada como la hija. Somos los hijos de Dios. Por eso que a veces entra un poco así como que
pensativo y me inquieta, ¿verdad? Cuando aquellos que enseñan que no determinan, no tienen bien identificada su posición frente a Dios. Porque es que Dios anteriormente le ha hablado a los padres por medio de los profetas. Hey, no entendieron. ¿Te acuerdas de aquella porción de Isaías cuando yo leía que, le decía a los profetas, lee aquí ahora esto? Y muchos decían, es que no sé leer. Y otros que sabían leer le decían, lee aquí ahora esto. No, es que no, el libro está sellado. Eso pasó. Por eso es que aquí el apóstol Pablo está hablando, es que en ese tiempo le hablé a los padres de muchas maneras. A tal punto, que ya hubo un momento en que ya su corazón estaba engrosado, su mente, por favor, estaba engrosada. Estaban dejándose llevar por su falsedad. Estaban dejándose llevar por su idolatría, por todo lo que estaba pasando allí y por los quehaceres de la carne y de la mente carnal. Porque en ese tiempo, como hoy en día, también existía mente carnal. Por favor. Entonces, cuando se habla aquí que en estos tiempos, ahora, y más allá que el de ahora, cuando está hablando aquí el apóstol Pablo, él está afirmando en ese tiempo que Pablo estaba vivo y estaba diciendo, en estos postreros tiempos, ahora cuánto más, oído, cuánto más que está el Espíritu de Cristo en nosotros. Porque es que si está el Espíritu de Cristo en nosotros, aquí lo leía que lo tenemos todo y tú lo tienes todo. Tienes sabiduría, tienes revelación, tienes el Evangelio de la verdad, tienes ya el cumplimiento de los tiempos. Tienes la verdad de Dios presente y vigente que en estos tiempos, si antes Dios le habló a los padres por los profetas, a ti y a mí, Dios nos está hablando por medio del Hijo, el cual describe el apóstol Pablo quién fue el Hijo a quien Dios constituyó heredero de todo. Al Hijo Dios constituyó heredero de todo. Por allá el apóstol Pablo sigue diciendo, y que si hijos, y si hijos, somos herederos, participantes de su herencia. Y aquel que tiene herencia, aquel que tiene herencia, tiene la calificación de Dios, para disfrutar de la herencia. Aquí no se mendiga nada. Aquí no se mendiga a nadie. Aquí se respeta el evangelio de la sabiduría. Aquí se tiene por consideración el consejo de Dios que vive, que es la palabra eterna que vive y permanece para siempre. Y lo está diciendo, constituyó el heredero de todo. Y porque asimismo hizo un universo. De Dios es la tierra. De Dios es su plenitud y todo lo que en la tierra hay. Entonces, si Dios nos coloca a nosotros y nos está viendo en ese patrón de funcionamiento como hijos, bendecido porque ahora sí somos hijos. Por alguna razón, y eso se me escapó ahorita, por alguna razón Jesús en vida dijo, hey, tranquilos, no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos, porque si Jesús había recibido la paternidad del Padre Celestial, bendecido, esa paternidad no podía quedar suelta, no podía quedar en el limbo. Esa paternidad tenía que tomar, otra forma y otros hijos. Y los otros hijos somos nosotros, somos tú y yo, por la cual Dios constituyó también el universo. Porque es que en el Génesis dice que Dios creó todas las cosas. Dios creó todas las cosas y también todas las cosas que hay. Dios las hizo para nosotros disfrutar de la creación de Dios. Porque dice que el propósito era reinar, era gobernar, era sojuzgar la tierra, era trabajar, labrar la tierra, para que cuando se trabajara y se labrara la tierra, tu semilla sembrada en tierra iba a encontrar la recompensa de unas buenas cosechas.
Lo tenía todo porque la tierra lo tiene todo. El agua lo tiene todo. Las nubes lo tiene todo. Todo lo tiene Dios. Todo lo tiene Dios y todo lo que está del universo nos lo dio Dios para nosotros. El cual siendo el resplandor de su gloria. Ya le tenían el título, la funcionalidad de ese del cual Dios nos trata, por el cual Dios nos trató a nosotros y del cual nosotros teníamos que disfrutar y ser conscientes de esos beneficios. El beneficio, bueno, resplandor de su gloria. Había beneficios, hubo beneficios como el sol de hoy bendecido. Te puedo decir que esos beneficios están presentes. Claro está, que te los tienen que hacer saber, te los tienen que revelar, te los tienen que hacer entender. Por eso es bendecido que a veces también la gente se ocupa y se rompe el cráneo, bendecido, cuando se ve en la ausencia de las cosas. Cuando hay ausencia de las cosas. Entonces, bendecido, ¿dónde queda esa exclamación del salmista cuando decía, el Señor es mi pastor, todo lo tengo? Y aquí nos está hablando que a la iglesia de Jesucristo, por medio del Espíritu de Cristo, nos habla por medio del Hijo. Pero oído, no el Hijo que fue crucificado, no el Hijo que padeció, ese fue la razón o el motor que Dios usó para después de allí generar un ambiente en donde la palabra profética tenía que hacerse manifiesta y tenía que verse, porque la gloria de Dios tiene que verse en cada uno de nosotros. No era solamente la gloria de que se vio al Señor en una nube cuando tuvo la ascensión allá al cielo y sentado en el trono. No, porque eso tú no lo viste, tampoco yo lo vi. Nosotros lo que estamos viendo es bendecido, son los beneficios o las glorias que produjo el sacrificio de Jesús, que es el Hijo. Y el Hijo, el Hijo se hizo presente por medio de nosotros por la manifestación de Padre, esa manifestación de Padre que tenía Dios reservada allí, le tenía Dios reservada, para los elegidos, la tenía Dios reservada para sus escogidos, para su bendecida iglesia, para sus amados hijos. Era la misma imagen o imagen misma de su sustancia, era Dios mismo. Era Dios mismo. La cosa que se presenta o se hizo presente en una manifestación diferente, que tú y yo no lo vimos. Tú y yo no pasamos ese tiempo. Pero sí hoy somos conscientes, bendecidos, de que ese sacrificio que hizo Jesús iba a tener o iba a afectar la purificación de nuestros pecados por medio de Él mismo. Cuando hablé ahorita, qué bueno, bendecido, que eso fue lo que hizo Jesús, que tú y yo no pudimos hacer. Todo ese padecimiento, todo ese sacrificio, todas esas cosas que pasó Jesús en vida por medio del castigo, porque dice la palabra en Isaías 53 que el castigo, Él fue el castigo, al cual equivalió tu paz y la mía. Por eso que Jesús decía, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Pues la paz de Dios era ese mismo Espíritu de Cristo en ti. Porque además de que el Espíritu de Cristo lo tiene todo y es todo lo de Dios en nosotros, es todo lo de Dios en nosotros, es esa parte de Dios en ti. Que tú tienes que verte así, que tú tienes que hablar así, que tú tienes que ser así, que tú tienes que funcionar así. Y esto nos lo ha dado Dios por medio de la fe. Tú tienes que modelar a ese. Pero ¿por medio de qué? Por medio de la palabra, porque mira, qué bueno, y recibo esto ahora por el Espíritu Santo. Dios nos hizo volver a nuestro lugar de origen por medio de la palabra. Como fue en el principio. Es que en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y Dios era la palabra.
Ese fue el principio de todas las cosas, la palabra. Y hoy tú eres presencia de Dios en la tierra. Eres por medio del Espíritu Santo, eres la representación de Dios en la tierra. Y lo que tú tienes y lo que tú hablas es por medio del principio de la palabra. Y esa palabra fue la que sustentó y la que sustenta todas las cosas por medio de su poder. Que además de eso, el Espíritu de Cristo, bendecido, nos infunde aliento. El Espíritu de Cristo nos infunde vida. El Espíritu de Cristo nos da ese gozo, esa medida, esa dimensión de su amor para poder, traspasar las fronteras y nuestros propios límites mentales. Porque es que Dios no nos hizo escaso. Porque cuando Dios nos habla de que Dios nos lo dio todo por medio del Hijo, bendecido, es que tú recibas que el Espíritu de Cristo que está en ti, por medio de la iluminación, la inspiración y la revelación del Espíritu Santo, bendecido, tú puedas llamar todo aquello que Dios creó y ponerlo siempre a tus pies, incluso los ángeles. Porque aquí está hablando de que los ángeles aún anhelaban. Y que tú eres mayor que ellos, bendecido, porque tú eres hijo de Dios. Entonces yo no sé esa calificación de algunos, de eso que iba a decir yo ahorita, ¿no? A esa calificación y esa distinción que hacen. No, si tú obedeces, eres hijo. Si tú no obedeces a Dios, no eres hijo. Entonces, ¿dónde queda la purificación de todos los pecados del mundo? Y esta semana lo explicaba en un devocional de lo primero con un buen café. Bendecido, tú tienes que verte como Dios te vio y como Dios te hizo. Vamos allá a Efesios capítulo 1. Eso está bueno. Efesios capítulo 1. Se me ha ido un poquito el tiempo, pero bueno, aprovechamos aquí el tiempo en la enseñanza. Te decía que te iba a profundizar un poco acá, Efesios capítulo 1, versículo 3, lo que empecé. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo. Esa es otra cosa también que, hay que diferenciar. Una cosa es que tú recibas, el pensamiento de Dios, que es la voluntad eterna de Dios en tu vida. Y esa voluntad de Dios eterna, no solamente te ayuda para un momento, sino por ser eterno, pues lo eterno tiene que permanecer para siempre. ¿Ok? Mientras que la voluntad de los hombres o el pensamiento o los buenos deseos de cualquier persona, ¿verdad? Porque yo te puedo inspirar un buen deseo, pero ese buen deseo que te pueda aportar a tu vida, pues tú lo puedes acoger que es para el momento. Y de cierto puede ser así. Pero con lo eterno, bendecido, y hablando de esta referencia cuando dice Dios que nos bendijo, aquí lo está hablando el apóstol Pablo de lo que Dios estableció, la bendición eterna. La bendición eterna, bendecido, vino por medio del Padre. Eso, por medio de Jesús. Entonces, si vino por el Padre y lo establece Dios por medio de Jesús, por alguien que hizo por ti, que te hizo el favor, pues bendecido, ya esto es una bendición eterna. Por eso es que nosotros cuando hablamos y por decir así, saludamos o quiero expresar un deseo bueno, pues yo digo lo que el Padre me dijo, que tú eres un bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces eso a ti en tu mente te da una amplitud de lo que ya Dios hizo para ti, no de lo que Dios va a hacer, porque lo que va a hacer lo hablamos nosotros, lo pensamos nosotros, lo hablamos nosotros, lo decimos nosotros como un buen deseo, porque de otras cosas, pues, yo hablando de Dios, pues lo que tengo como labor, ¿verdad? Y la propiedad que tengo y la capacidad que Dios me ha dado es que yo pueda hablarte una palabra de parte de Dios, pero basado en lo que Dios hizo, no en lo que va a hacer. Porque Dios no va a hacer nada. Entonces, este versículo 3 lo que dice es eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez ahí. Que nos bendijo.
Tú fuiste bendecido por Dios de manera eterna. De manera eterna. Y ese es nuestro salud. Esa es nuestra intención. Que tu mente recuerde y cuando yo te diga bendecido, bendecida, oye, enseguida haya algo en ti que se llama el Espíritu de Cristo, que tanto habló el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo que está en ti, mira, te haga resoñar, o más bien te haga retumbar los tambores, te haga ahí resonar la flauta, la música, la alabanza, oye, poder decir, Dios mío, bendecido, claro, ya Dios me bendijo para esto. Según nos escogió en Él, tiempo pasado, según nos escogió en Él, antes, ahí está explícito, antes de la fundación del mundo, para propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hijos, ya Dios te está hablando, ya no como en aquel tiempo por medio de, a los padres por medio de los profetas, sino que en este tiempo Dios te está hablando es por la palabra, por el Hijo, la palabra, ¿verdad? Yo deseo que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento. Es por eso que nosotros yo no tengo ninguna intención de colocarte ninguna obligación en querer oír la palabra de Dios. Porque es que si tú no me oyes a mí, bendecido, Dios te habla de alguna manera porque es la palabra de Dios que Dios pone. Dios usó, fue su palabra. Entonces, a lo que hoy bendecido es que aquí dice que en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir claramente que tú no habías estado todavía en existencia física, en cuerpo, mente, en alma. Pero sí Dios te había creado, porque Él te había pensado y te hizo así. Delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. La semana pasada habló el apóstol Pedro de esa gracia destinada a ustedes o a nosotros. Y aquí está hablando el apóstol Pablo en amor. Y no me voy a detener en la palabra amor porque yo creo que tú sabes más definición de amor que yo. En amor, habiéndonos predestinados. Predestinado para ser. Hello, por medio de qué te habló Dios o nos está hablando Dios ahora. Oye, yo me gozo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Delante de Él. Es que eso mismo que Dios nos puso ahí en esa escogencia para que fuésemos santos delante de Él. ¿Sabes qué influye? Que así mismo como tú eres de esa naturaleza divina, así mismo debe ser la naturaleza en la tierra. Porque ahí es donde se establece la coherencia de lo que se piensa, de lo que se dice y de lo que se habla. Entonces, santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahí deseo ahí que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento, para que tú veas aquí lo que el apóstol Pablo recibió por revelación. Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto no fue que Dios te hizo el favor. Esto fue un decreto de parte de Dios. Esto fue la orden de parte de Dios. Así es. Tú y yo fuimos hijos, adoptados, hijos suyos, por medio el puro afecto de su voluntad.
Entonces, por eso estoy diciendo ahí, y ese entra en controversia y les hablo, ojalá, pues, pueda ser y quiera Dios también allí también. Y yo sé que Dios quiere que haya algún oyente o que me escucha, bendecido, que se clarifique y le aclare, bendecido, que tú eres hijo. Nada y nadie tiene por qué sacarte. Incluso tú mismo no seas tonto de sacarte de la lista. Por favor. Eso lo estableció Dios mismo por medio de Jesucristo. O dime si entonces Jesucristo es una falacia. Dime entonces si Jesucristo es una gran mentira. Dime entonces si Jesús, mira, o Dios se manifestó. Dime tú si no fue así. Si Jesús no se manifestó en carne, oído, para que siendo la palabra, fue establecida o manifestada como carne, bendecido, esa carne hecha, o esa palabra hecha carne tenía que, oído, hacer todo lo que hizo, que no haces tú, que no hiciste tú, oído, para que fuera derramado sobre ti el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Cristo, este Jesucristo, lo que te está hablando es por medio de la palabra. Y te incluyó, porque es que la obra de Dios no ha sido en vano, sino que aquellos que dicen lo contrario y seleccionan entre si eres tu hijo o no eres tu hijo, no sé qué varita mágica tienen, vaya, pero eso no es ningún don de Dios, eso no es ninguna profecía de Dios, es una gran mentira. Ahora, si quieren recibir esa parte así, que no son hijos bendecidos, es porque todavía están allá en el tiempo cuando Dios se cansó, o no sé si se cansó, habló muchas veces y muchas maneras a los padres por medio de los profetas, pero ellos no entendieron. Ahora me hace acordar el devocional de estos días. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Tú no le prestas atención a otra cosa diferente a esa calificación que Dios te dio de ser su hijo o ser su hija amada. Otras cosas, amada, heredera, nación santa, delante de Él, justo y sin mancha. Por favor, por la purificación de nuestros pecados, oídos. ¿En quién? En Jesús. Por eso Él padeció y sufrió. Mira, ¿para qué? ¿Para qué? Si eres hijo, para alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza. Me hace acordar aquella expresión de lo que significa alabanza. Frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Y qué tienes que confesar? ¿Qué tienes que confesar tú? La gloria. ¿De dónde vino? Las glorias que venía tras ello. Las glorias que venía después de que sucediera el anuncio de los sufrimientos de Jesús. Entonces ahora sí, ya tú no hables. Los sufrimientos de Jesús te ayudan, oído, para elevar tu conciencia de qué fue lo que hizo Dios por ti, ahí establecido Jesús. Y dice el apóstol Pablo que por medio de la fe en la sangre, que vamos a hablar más adelante, ahora no, pero más adelante, por medio de la fe en la sangre, oído, por medio de la fe, el creer yo, tengo la certeza, como tú también la debes tener, que por medio de la fe en la sangre, mira, que Jesús derramó en el lugar donde derramó y en la parte del cuerpo donde la derramó, bendecido, nosotros, tú y yo, recibimos beneficio llamado, o más claro, las glorias que venía tras el sacrificio y los sufrimientos de Jesús. Tú estás para la alabanza, mi hermano. Tú no estás para la quejabanza. Tú estás para la alabanza de su gloria. Y en la alabanza de su gloria, cuando tú hablas y tú confiesas con tu boca, bendecido, que Jesucristo es el Señor, la tierra tiene que temblar. Y las cosas tienen que postrarse delante de ti.
Oye, las cosas y los ángeles tienen que obedecerte, pero es que se hace necesario el lenguaje por medio de la palabra, porque la relación tuya con Dios, oído, la relación de Dios contigo y la tuya con Dios es por medio del Hijo que fue y es la palabra poderosa de Dios. Te declaro bendecido.